En el día de hoy tengo un invitado súper especial. Es desde Colombia, pero no se preocupen que él no está aquí en República Dominicana, está allá. Y estamos hablando acerca de la apologética, porque cuando lo contacté me di cuenta de que hay algunos temas de la apologética que las redes sociales hacen que lamentablemente se presente de una muy mala manera. Él es Jonathan Murcia y hoy es nuestro invitado aquí en Redes con Valor. Bienvenido al podcast donde la fe y la creatividad se unen para que puedas crear un impacto que edifica. Bienvenido al podcast Redes con Valor con Maciel Mateo. Hola Jonathan, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Maciel, muchísimas gracias por la invitación. Honrado de estar acá contigo. No, definitivamente el honor es mío porque usted es el verdadero apologeta de Instagram. Muchísimas gracias. Bueno, Entonces, ahí, ¿sí? ¿sí? No, creando contenido y creando espacio para de cierta manera, pues primeramente glorificar al Señor, defender quizás un poco ciertos principios, la cosmovisión cristiana específicamente, y ayudar a equipar a los hermanos para también dar estas respuestas y tener cierto conocimiento de lo que nosotros creemos, ¿no? Claro, y mira, tú sabes que me encanta eso porque creo que hace mucha falta. Hay mucho contenido cristiano en las redes sociales, pero no hay mucho contenido que nos apunte a defender la fe de una manera bíblica y correcta. Y también, porque como hablábamos antes de grabar, no hay tantos varones produciendo buen contenido. Entonces, gloria a Dios por tu vida, de verdad que sí. Amén, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ello, porque el tiempo en un podcast, como siempre digo, es cortito, así que vamos arriba con algunas preguntas que tengo para ti. Vamos a aprovecharte. En tus redes, Claro que sí. Jonathan, tú te has dedicado a hablar de apologética y yo sé que tú das clases de manera virtual. Entonces yo creo que lo Sí. mejor sería, antes de empezar a hacerte todas las demás preguntas que hay, explicar entonces qué realmente es la apologética y por qué es importante. Es una muy buena pregunta para empezar, ¿no? Aclarar conceptos. Y bueno, la Sí. apologética a mí me gusta definirla siempre como, me parece muy poético, inclusive como lo muestra la escritura, dar, primeramente, glorificar a Dios con nuestros corazones. Todo principio, toda actividad que quizás uno hace como cristiano tiene que estar fundamentada en la escritura, ¿no? Somos eso, somos la escritura. Amén. Claro que Y sí. hay un versículo específico, 1 de Pedro 3:15, glorifiquen a Dios con sus corazones, dando Wow. respuesta a la esperanza que hay en ustedes. Mira, cuando yo, de hecho, se me eriza la piel, se me enchina la piel cuando lo leo, ¿no? Respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Es hermoso. Wow. Y tiene un Sí. inciso además, ¿no? Que a veces se nos olvida, ¿no? Con mansedumbre y reverencia. Entonces, básicamente, Oh. el resumen del ministerio de hacer apologética, porque creo que todos estamos llamados, tenemos el deber de hacerlo, ni siquiera la escritura nos dice, no, algunos sí, algunos no, todos, porque de cierta manera todos estamos haciendo apologética. Cuando nos preguntan, bueno, ¿en qué crees? Ah, no, yo creo en Jesucristo. Y hay respuestas muy comunes. ¿Por qué crees? Porque la Biblia lo dice, porque mi mamá me llevó desde Ujú. niño. No son malas respuestas, son buenas respuestas. Pero quizás para cierto grupo de personas o para ciertos círculos de las sociedades, vas a quedar como que, ok, es una argumentación circular, no tiene fundamento. Entonces, creo que hay unos hermanos que por los círculos en que se llevan, las conversaciones que tienen, pues está bueno, sobre todo ahora que la globalización nos ha impulsado a estar en contacto con mucha ideología, con una ideología Sí. inclusive agresiva, con mucho contenido en redes sociales. Está bueno que los cristianos también nos equipemos, al menos nos formemos un poco en eso, en saber dar respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Amén. Wow. Gloria a Dios por esa explicación y también por ese versículo que a veces uno los lee y no les presta atención a esos, como tú dijiste, esa parte que tiene luego, de verdad, Mm. que demuestra la actitud con la que debemos de hacer la apologética, que si lo vamos a poner en palabras llanas, yo diría, sería como dar defensa de nuestra fe, ¿verdad? Así es. Bueno, hay una parte que es una apologética defensiva y una apologética ofensiva, porque en algunos momentos quizás no solamente es defender, en algunos momentos hay que dar razones. Y otro Sí, versículo claro. que se fundamenta es 2 Corintios 10:15, nos invita y dice, derrumben todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, sometiéndolo a la obediencia de Cristo Jesús. Eso es Wow, maravilloso, claro. porque hay ideas, Maravilloso, hay sí. ideas dañinas, hay ideas dañinas. Entonces, en ciertos momentos, a veces nosotros como cristianos, a veces tenemos esa visión muy inocente y caricaturesca
de que los cristianos no debatimos, que no conversamos, de que siempre nos tenemos que aguantar todo. No, en algunos momentos y en algunos contextos, por eso Pablo, a veces nosotros quizás vemos la Biblia, no se metan en discusiones, no se metan, no hable, pero es que Pablo escribía una carta específica. Es como si nosotros decíamos que no podemos debatir, entonces Pablo se contradice. Hechos capítulo 17, claro, un debate. Cuando hablamos en Gálatas, Pablo está debatiendo, ¿cierto? Entonces no es que no se pueda dar el debate, sino que en los contextos en los que se deban hacer los debates, se deben hacer. Entonces, cuando nos pregunten, pues dar respuesta. Cuando nos toque afirmar y derrumbar especulaciones que se levanten contra principios y la cosmovisión cristiana, valores y deberes morales objetivos, pues hay que dar respuesta, ¿verdad? Así es. Y como bien dijiste al inicio, esto es algo que todos los cristianos debemos hacer. Esto no es para los pastores, ni para los ujieres, ni para los diáconos o para el grupo que sirve dentro de la iglesia, sino todo cristiano debe, pues, de ser un apologeta, así como decimos que todo cristiano es teólogo. Sí, entonces, sí, exactamente. Se puede hacer o buena o mala apologética. Se puede hacer o buena o mala teología, ¿cierto? Entonces, es intrínseco con el cristiano cuando da respuesta y cuando nos preguntan sobre nuestra fe. Es verdad. Es muy cierto. Así es. Ahora, lo lamentable, llevando todo esto a un plano digital, es que en las redes sociales, bueno, primeramente las redes por su naturaleza, pues le dan al ser humano o a quien tiene una cuenta esa idea o esa ilusión de que tiene el derecho, el deber e incluso a veces les da como ese aire, ese ego de que puede opinar de todo y que tiene las herramientas para hablar de lo que sea. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que no es así. El que no estudió medicina no puede ejercer, no puede ir a tocar la puerta en una clínica y decir yo vengo a operar. El que no estudió tal vez marketing, pues no puede decir ahora, ir a las empresas a decir yo te voy a hacer una estrategia de marketing digital. Igual con todas las carreras. Entonces creo que las redes sociales han venido también a distorsionar un poco el tema de cómo damos esta defensa. Ese cómo que tú agregabas al principio, esa mansedumbre que debemos de tener, porque estos aparatos nos hacen olvidar que tenemos una persona del otro lado. Y como no estamos viendo con quién estoy hablando, entonces ni la mansedumbre, el fruto del espíritu se va. Y simplemente lo que queremos es dar nuestra opinión. Entonces, de ahí salen los pleitos, de ahí salen los insultos, las contiendas. Es muy triste, la verdad, porque al final, como bien dice un dicho por ahí, cuando tú estás debatiendo o dando tu opinión, si tú gritaste, insultaste, aunque tú tengas la razón, ya tú perdiste. ¿Tú te has topado con esto, con algún tipo de persona que lo haya hecho? ¿Qué tú piensas al respecto? Excelente. Esa es una muy, muy buena pregunta, amplia. Vamos a tocarla muy corta, ¿no? Hay un libro, bueno, creo que recomiendo muchísimo para aprender a conversar. Yo creo que es una buena introducción. Se llama Tácticas de Gregory Koukl. Muy bueno para aprender a conversar y aprender a tener conversaciones. Y él cita en sus primeros capítulos, él cita, cuando tú te enojas, pierdes. Y cuando se enoja la persona con tu interlocutora, estás también perdiendo. Porque nuestra labor en nuestras conversaciones es evangelizar, ¿no? Al menos dejar la pelota en la cancha, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos nuestras conversaciones como cristianos. Entonces sí, es verdad, cuando te enojas, pierdes, y cuando se enoja la persona que tienes al frente también estás perdiendo, ¿cierto? Y he notado muchísimo eso, sobre todo en mis hermanos que comienzan a formarse en apologética de manera empírica o no están mentoreados. Eso es muy común. Comenzamos a tener discusiones para satisfacer nuestro ego, ¿no? Esa lucha, eso que quizás, como decía C.S. Lewis, creo que es el gran pecado. Él en su libro Mero Cristianismo cita el orgullo como el gran pecado y gira alrededor de todas nuestras actividades humanas. Viene en La mentira del jardín, capítulo 3, el protoevangelio hasta sol de hoy, todavía estamos luchando con eso. Entonces sí, es verdad, hermana, lastimosamente muchas veces, en vez de dar respuesta, en vez de exponer la palabra de Dios inclusive como autoridad, a veces nosotros con nuestras argumentaciones y memorizando argumentos que hacemos destrozar, como aparece a veces en los incisos de algunos creadores de contenido, destrozando a tal persona, destrozando a tal persona. Yo creo que no, esa es una distorsión de la apologética cuando la vemos históricamente.
Si la arrastramos históricamente, la apologética cristiana aparece con Jesús, el apóstol Pablo, Justino Mártir, primer siglo, Orígenes. Sistemáticamente el Señor levantó desde el siglo I hasta sol de hoy hombres y mujeres para dar respuesta, pero con mansedumbre y reverencia. Entonces sí, Claro. lastimosamente los hermanos, yo creo que también por falta de comprensión del Evangelio, por falta de comprensión de ciertos principios bíblicos, me he dado cuenta que cuando se van a formar o cuando leen apologética, tienen muchos vacíos en su teología y en su doctrina fundamental. Eso es una cosa que yo hago, por ejemplo, yo doy algunos cursos de introducción a la apologética y siempre he capacitado más de 300 personas y me doy cuenta en todos los cursos de manera sistemática que la gente no comprende el Evangelio ni su doctrina muy bien. Entonces, si tú no comprendes qué es el Evangelio, si tú no comprendes el principio cristiano, principios cristianos importantes y relevantes, la caída, cosas muy esenciales en nuestra fe, vamos a hacer apologéticas de argumentación lógica, de filosofía. No vamos a defender el cristianismo, vamos a tener discusiones necias, lamentablemente. Yo, personalmente, hermana, mira, y es una cosa que yo trato de enseñar mucho. Para mí la apologética es una herramienta que yo uso cuando es necesario. Cuando no es necesario, cuando no es necesario, ¿para qué? Entonces, cuando hacemos conversaciones, entonces todo el tiempo ¿tú qué opinas? Queremos llevar a la gente a que se autodestruya con la lógica, a que saque esas filosofías necias que tiene. No, espérate. También conversemos, presentemos y se nos da la oportunidad de presentar el Evangelio, porque es una cosa que también me gusta de Greco. Yo siempre que tengo una conversación, mi meta final no es convertir, eso es trabajo del Espíritu Santo. Mi meta es al menos batear, es una apuesta modesta, es batear, es ser como un pequeño engrane dentro de toda la maquinaria que usa Dios para salvar el alma de esa persona. Ese es el propósito de la apologética, una herramienta cuando sea necesaria, no es un fin. Un apologista muy serio dice, la apologética sirve para evangelizar, para crear relaciones, ¿cierto? Para poder presentar el Evangelio, porque el Evangelio es lo que transforma, o también una pos-evangelización, ¿cierto? Para que la gente entienda mejor su fe, la comprenda mejor y la sepa compartir mejor. Yo de manera personal, hermana, creo que yo antes tenía muchas dudas, estoy hablando de hace 3, 4 años, tenía muchas dudas en mi fe. No podía explicar la Trinidad, no podía explicar ciertas conversaciones acerca del Espíritu Santo, qué es lo no tangible, cositas así. Y la apologética me ayudó a mí a sentar y a fortalecer mi fe. Hoy yo puedo decir, por la misericordia del Señor, que Dios ha usado la apologética para salvar mi fe, para salvaguardar mi fe, para fortalecerla y para hacer una oportunidad para los hermanos, para glorificar a Dios primeramente. Wow, gloria al Señor por eso. La verdad, cuando uno piensa en la palabra apologética, piensa en la defensa de la fe y no lo ve con estos matices que tú acabas de decir, como esto también me sirve a mí para fortalecer la mía. No es solamente simplemente para sentarme a pelear con una persona, porque ese no es su fin. Ahora, algo dijiste que me hizo hacerte otra pregunta, y es que es cuando sea oportuna, que la apologética se usa cuando sea oportuna. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar cuándo es una situación oportuna para yo hacer uso de la apologética? Bueno, es excelente pregunta también. Hay una cosa que generalmente yo pregunto para ahorrarme muchas conversaciones. Y es una pregunta muy buena que yo le hago a mi interlocutor. Si mi interlocutor viene y me pregunta, de verdad, tiene preguntas genuinas, yo creo que uno no necesita ser el gran sabio, el gran erudito para entender cuando una persona viene con buenas intenciones. Yo creo que el Espíritu Santo también te da discernimiento. Hay gente que tiene preguntas honestas. Hay gente que tiene preguntas muy honestas. Y hay gente que inclusive tiene preguntas honestas, pero se siente también un poco sesgada. Y hay personas que tienen preguntas deshonestas, que ellos no quieren escuchar respuestas. Ellos quieren hacer preguntas retóricas para después tratar de aniquilarte con su argumentación y con su forma de ver el mundo. Entonces yo creo que yo a partir de lo leído, de las experiencias que he tenido, he como categorizado a esas 3 personas. Personas honestas, completamente honestas, con muchas dudas, personas deshonestas y personas que de cierta manera están un poco confundidas y están como en la mitad, ¿verdad? Esos son los 3 tipos de personas. Y también muchos hermanos, porque hay una apologética interna y externa, es un poquito más técnico. Interna, apologética para defender discusiones intrarreligiosas versus externas para dar respuesta, por ejemplo, a los escépticos, a filosofías vanas, etcétera, etcétera. Entonces, también he visto hermanos que
que usan, por ejemplo, la apologética para poder entender bien su fe y tener discusiones internas. Por ejemplo, de posiciones doctrinales, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Claro, te decíamos, ahorita hablamos, la apologética o sea, es intrínseca con el cristianismo, es teología, es teología. claro, O sea, te toca hacer claro. teología. Y para finalizarte ahí ese pequeño punto, una experiencia que creo que puede ser de suma importancia para ti y para tu audiencia, y es que yo hago una pregunta, hermana. Yo hago una pregunta cuando me encuentro con el paso de la mitad y el caso del extremo que no quiere escuchar respuesta. Yo le pregunto, si yo te doy respuesta a todas tus preguntas y te demuestro que el cristianismo es verdadero, ¿tú estás dispuesto a cambiar tu cosmovisión? ¿Tú estás dispuesto a creer? Y fíjate que una vez, Wow. la respuesta, dependiendo de la respuesta, yo sigo la conversación, porque si la persona me dice que no, ningún argumento que yo le dé, hermana, ninguno que yo le dé va a satisfacer. Pero si la persona me dice que sí, ok, estoy dispuesto a seguir la conversación, y a medida que se vaya dando la conversación, yo decido en dónde parar. Por eso es muy bueno el libro que les recomiendo, porque te ayuda a liderar la conversación. Tú no tienes que todo el tiempo dar respuestas. Tú puedes hacer Eso es preguntas y que cierto. ella misma, la misma persona se vaya inclusive dando cuenta de manera Respondiendo. lógica, ¿sí? Vaya conectando cablecitos. Sí, Inclusive me pasa mucho con los hermanos, mis hermanos cristianos, que quizás tienen ciertas discusiones, por ejemplo, como el tema de declarar, el de decretar, el que Dios tiene un plan, ¿no? Conectemos los cablecitos, vamos haciéndole preguntas y que ella misma se vaya dando cuenta, ¿no? Eso en la pedagogía se conoce claro. como constructivismo, ¿no? Sí. Entre los dos vamos construyendo conocimiento a través de preguntas, de respuestas, del diálogo, de diferentes puntos de vista. Entonces es muy valioso. Una experiencia, para acentuar lo que te estoy diciendo, una vez, yo tengo una hermanita de 17 años, ¿sí? Recién cumplidos. Ella tiene una amiguita que tenía mucha ideología de género, consumía mucho contenido en redes sociales de pensadoras izquierdistas y pañuelo Wow. verde y todo. Entonces, de cierta manera, le estaba metiendo muchas ideas a mi hermana y un día me metí a la habitación y comencé a conversar con ella como para ver, porque yo la veía así con el pelo pintado, con esa pinta, con ese prototipo. Entonces, ella me decía, a ver, demuéstrame que Dios existe. Y eran mis pininos, era como yo lo vi como un entrenamiento. Retándote. Sí, 16 años tenía cuando eso la niña. Entonces yo comencé a darle argumentos y bueno, aquí me voy a ejercitar, vamos a dar los argumentos de la causa, el efecto, Calá, el Jesucristo histórico. Duré 2 horas respondiéndole preguntas y respuestas. Y yo a las 2 horas me di cuenta, oye, 2 horas yo aquí y le hice la pregunta, oye, yo te he demostrado que Dios es al menos posible, ¿cierto? Es al menos lógicamente Ujú. posible. Tú misma has llegado a la conclusión porque en la conversación decías, bueno, sí, es lógicamente posible, se puede, es viable, es lo más lógicamente posible. ¿Y por qué no crees en Cristo? Le pregunté al final. Si yo te demostré que existe un Dios, que el más plausible es el Dios de la Escritura y revelado en la Biblia, y que el caso de la resurrección asenta la singularidad del cristianismo, ¿por qué no crees en Cristo? Entonces ella me decía, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo no quiero. Esa fue Wow. la respuesta. Entonces, mira, nosotros podemos dar muchísimas respuestas. Wow, sí. Eso también es importante. Podemos dar todas las respuestas lógicas, podemos invertirle tiempo, amor, responder con sabiduría, cariño, mansedumbre, reverencia. Pero el Espíritu Santo es el que revela, porque hay gente que tiene su corazón tan, 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 tan cerrado que realmente es de voluntad. Y ahí simplemente hay que usar herramientas espirituales, la oración, el acompañamiento, invitarlos a la iglesia, orar por ellos, pedir oración por esos hermanos. Está bueno. Los cristianos tenemos esas dos herramientas, ¿cierto? Estas, como la ciencia, la filosofía, la teología, la conversación, la lógica, eso es importante. Pero también tenemos herramientas espirituales. ¿Y qué mejor cosa que orar? ¿Qué mejor muestra de cariño? Leí una vez, no recuerdo de quién, pero qué mejor muestra de cariño que orar por esa persona eh, Así eh, es. y presentársela ante el Señor, ¿no? Así es. Dice una frase famosa que cuando tú oras por alguien es porque le amas. O sea, no hay una Amén. mayor muestra de amor que una oración. Entonces, sí, definitivamente, cuando estamos haciendo una presentación del Evangelio, lo hacemos porque amamos, no queremos que esta alma se pierda. Hay una parte de amor dentro de eso que hacemos. Entonces, definitivamente debemos recurrir siempre, no importa qué, todo lo que hagamos o que pensemos que estamos haciendo, siempre la oración debe de ser número uno, aunque estemos presentando nuestra fe, tomando en cuenta todas estas precauciones que nos estás diciendo. Y de verdad que me llamó mucho la atención ese ejemplo que nos diste de esta joven, porque creo que ese es el estado del corazón de muchos, Mm, que simplemente no creen porque no quieren, porque
porque esto va a dañar toda la idea de la vida que yo construí en mi cabeza, porque esto me va a tronchar todos los planes que yo pensé que yo iba a hacer cuando yo tenga 23 años. Eh, Simplemente nos ayuda a poder ver la realidad que está viviendo el otro. Porque yo creo que cuando ya somos cristianos, no sé si te pasa, a veces pensamos, bueno, es que esta persona está loca si no cree en esto, pero es que ya usted creyó. No Claro. podemos pedirle al que no cree, al que no ha visto, Mm, al que el Espíritu Santo no le ha quitado la venda de sus ojos, que entiendan las cosas que son para los que ya Dios ha elegido, para amén. los que Dios ya les ha quitado la venda de los ojos y ha trabajado en su vida. Entonces, por eso creo que de ahí viene esa parte también de esa mansedumbre y de esa Amén. reverencia, porque esa gracia hay que extenderla cuando son personas que definitivamente no son creyentes. Una, Ahora te tengo una pregunta, Jonathan. ok. Yo creo que en las redes sociales hay un auge. Bueno, no se da en las redes, es un fenómeno que se da afuera, se da en la sociedad. Hay muchas causas, la justicia social, hay un auge de estas cosas donde la gente quiere sentirse parte de un gremio, de un espacio donde están haciendo algo positivo, donde están como que luchando por algo que vale la pena. Y creo que eso es algo es muy identificativo de los millennials y la nueva generación, la generación Z, la Z, la X, ya yo ni me acuerdo, ya yo ni me acuerdo cómo es que se llama, pero bueno, la nueva generación. Entonces, ¿tú crees que sea más necesario hoy en día, más que nunca, nosotros poder aprender apologética verdaderamente con el auge de tantas causas y tantas ideologías que hay, que obviamente el fenómeno donde se desarrolla es a través de las redes sociales? Sí, buenísimo. Esa es una muy buena. Yo creo que la iglesia, bueno, decía John Stott, que la iglesia está diseñada o está dejada por el Espíritu Santo como una muestra de su gracia para capacitar a los santos, para capacitarnos para la buena obra. Entonces, a Claro. medida que la cultura va avanzando con todo este tema de, es que hay tantas cosas por abarcar, hermana, cuando tú te das cuenta, te pones un poquito a medio analizar en redes sociales el tema de las ideologías. Uno encuentra posmodernismo, progresismo, activismo social, Ay, teoría del postcolonialismo. Hace poquito tuvimos es desgastante, ¿verdad? teología Sí. queer, crítica de la raza. Por ahí he leído cosas más locas que yo he leído, inclusive publicadas en artículos científicos en revistas indexadas, que es alta academia, estudios críticos de la obesidad. Mira, uno dice, Sí. wow, y tú te pones a leer los documentos, mira, eso no tiene ni de científico, nada serio, súper subjetivo. Entonces yo creo, hermano, yo creo que tanto en la iglesia, que está llamada a capacitarnos para la buena obra, que tanto como los padres están llamados a capacitarnos en estas cosas, porque son discursos que están dentro de la escuela y dentro de las redes sociales. Ya ni siquiera, tú decías algo importante, externa de las redes, pero últimamente en las redes. Entonces, esto Ujú. comienza, yo no soy muy de este discurso, debo confesar una cosa, quizás a muchas personas no les va a gustar lo que voy a decir, pero yo tampoco creo en ese discurso de globalización, que el tema de la globalización, la Agenda 2030, yo creo que también es un extremo porque evidentemente es un negocio, ¿no? O sea, está la extrema derecha y está la extrema izquierda con una batalla cultural y tanto es rentable, tanto para la izquierda, tanto para la derecha, esto es para Claro. capacitar y esto. Entonces, yo creo que como cristianos no estamos nosotros en esa para nada. Ellos simplemente se acercan al cristianismo y a tomar ciertas cosas prestadas. Nosotros tenemos valores y deberes morales objetivos, tenemos una tradición histórica fundamental en el hecho de la resurrección, entonces tenemos objetividad moral, Claro. nuestra teología es tomada prestada por discursos de derecha, ¿cierto? Y en algunos momentos también es usada y distorsionada por políticas de izquierda. Entonces yo De creo que izquierda, nosotros no claro. estamos en esa batalla y eso también es un llamado de atención para los hermanos jóvenes que están escuchando eso, porque evidentemente como la derecha o la extrema derecha se acerca al cristianismo a pedir prestada nuestra teología, entonces ellos se meten en ese discurso y en esas batallas culturales que creo que nosotros no estamos llamados a dar. Estamos llamados a capacitarnos, a confiar primeramente en el Señor, en su soberanía, pero también a saber, a saber coger estos discursos y saber sacar lo bueno, ¿cierto? Y desechar lo malo. Porque ese discurso de que yo Total. batallo con tal persona, yo no destruyo personas, yo destruyo la argumentación.
¿sí? Yo destruyo Claro. las malas ideas, pero las personas no, porque yo quiero el alma de eso, ¿cierto? Yo quiero que libremente el Señor pueda traer hacia esas personas su alma, rescatar el alma. Claro que Entonces, sí. si yo estoy planteando esa batalla, si estoy planteando esa confrontación, esa persona no va a querer hablar conmigo. Ahorita hablábamos de Pepe. Pepe conversaba en un podcast hace poquito y decía, estamos llamados a crear esos lazos, la apologética es crear puentes para comenzar a Claro. relacionar, a ver al otro como un legítimo otro. Mira, yo tuve una charla con una ex feminista militante y ella me decía, claro, cuando yo conversaba con cristianos y ellos me atacaban tanto, ellos le echaban leña al fuego. Y eso creaba en mí un odio más visceral hacia el cristianismo. Entonces, ¿sí ven Wow. lo que causaba? Dicho por una feminista mexicana, en mi canal de YouTube pueden encontrar esa conversación y yo decía, es verdad, porque nos metemos en este discurso de peleas. Está bueno informarnos. De hecho, yo creo que las madres, si alguna madre escucha este podcast, sería bueno que la madre se fortalezca porque la madre es la que tiene más contacto directo con el hogar para responder preguntas difíciles. Mamá, mira, en la escuela hoy el profesor me dijo que tal cosa, que somos una tabla rasa, que no hay distinción entre género, que solamente nosotros nos percibimos. No, espérate, hijo. ¿Cierto? Ella es la primera que tiene que dar respuesta Claro. y tiene que saber dar respuesta. Entonces, como Así decíamos, la es. apologética y el padre y la madre tienen que estar pendientes de eso. Ahora es muy difícil, creo que con el tiempo va a ser muchísimo más difícil encontrar una escuela que no tenga estas ideologías de género, Wow, relativizar sí. la identidad sexual del joven, que metan de este tema del estudios críticos de la raza, del feminismo, del progresismo, inclusive la teología queer, porque ya hay iglesias que están dejando entrar la teología queer, que es simplemente Ay, ay, una ay. hermenéutica antropocéntrica de la palabra de Dios. Todos hermanos, tanto iglesia, tanto miembros, tanto padres de familia, estamos llamados a tener estas ideas y esto técnicamente es apologética cristiana. Pasa que quizás no conocemos el término. De hecho, la gente escucha Así es. apologética y lo primero que ¿apolo qué? Es eso, es simplemente Sí, teología, es teología. es una palabra que está muy de moda ahora mismo precisamente por lo que acabamos de hablar, porque es la mejor manera de expresar en una sola palabra que uno lo que está es defendiendo la fe. Y por eso ahora la gente está más interesada y Así es. preguntándose qué es la apologética y todo lo demás. Pero no es una moda, eso es algo importante de dejarlo claro. Esto no es una moda, esto no es algo que debemos de estudiar o de tomar en cuenta simplemente porque ahora hay un auge en las redes sociales, como yo decía, o porque hay más ideologías o que necesitamos como contrarrestar, ¿verdad? Sino de que es una práctica o un conocimiento que todo cristiano debe de tener para poder sólidamente defender su fe, para que Así no es. haya ningún tipo de, yo digo como brecha, para que cualquier inconverso que te venga con una pregunta, para que no le quepa duda a esa persona de la veracidad de la palabra, de Amén. la realidad de la fe que tú tienes. Así es. Entonces, definitivamente, Quita como obstáculos. Mira, una de las cosas por exacto. la que a mí me causaba un poco de ruido el hacerme creyente o cristiano, insisto, esto es para mí, primeramente, mi fe es un llamado del Señor, es un testimonio del Espíritu Santo, primeramente. Pero una de las Ujú. cosas que me mantenía lejos de los cristianos y lejos de las iglesias era porque yo no entendía por qué un Dios técnicamente amoroso en su esencia podía permitir que le pasaran tantas cosas a la gente buena. No Ujú. son preguntas, no son preguntas difíciles, solo que no había nadie que me acercara a una respuesta. Entonces, todo Claro, cristiano tiene que estar preparado para una respuesta, ¿cierto? Nuestra así idea es. no es satisfacer todas las respuestas, tener todo el conocimiento, porque evidentemente hay misterios revelados, no hay misterios, hay misterios revelados que son cosas del Señor que vamos a poder quizás comprender en la eternidad, pero sí deberíamos nosotros quitar esos obstáculos, cositas sencillitas que uno puede dar respuesta, ¿cierto? Insisto, con mansedumbre y reverencia. Irreverencia, sí, me encanta. Y esa idea de que la apologética es un puente, como bien tú dijiste, quita obstáculos, es un puente para poder quitar ese obstáculo, pasarle por arriba y poder entonces presentar nuestra fe. Para la buena carrera. Ahora, Amén. amén, amén. Te tengo ya las últimas tres preguntas. Vamos a ver si logramos no pasarnos de mucho tiempo. ¿Hay algún momento en el que es correcto? Lo hablamos hace un ratito, pero si tú nos puedes ilustrar tal vez con alguna Ujú. historia, algo que te haya pasado, donde simplemente lo mejor que podemos hacer es guardar silencio. ¿O hay algo que esté sucediendo hoy en día de las tantas cosas que hay pasando en redes sociales y las tantas ideologías que hay, donde tú entiendas que como cristianos es mejor que guardemos silencio y oremos y que tal vez no es el momento para
para hablar o debatir? Me gusta esa pregunta y quiero matizarla, como ya habíamos aproximado bastante a ella. Quiero Ujú. matizarla en que algunos hermanos, como decíamos, no todo el mundo está llamado quizás a hacer apologética o a hacer contenido apologética o a hablar con mucha sabiduría, ¿cierto? Que el Señor les dio ciertos talentos a algunos y otros a otros, y ¿cierto? Con Ujú. ciertos principios. Pero yo creo que también eso va de acuerdo a nuestro temperamento, ¿cierto? Hay algunas personas que son penosas para hablar, algunos que Ay, les, sí. les encanta debatir, algunos que quizás los debaten si es necesario. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es hacerse la pregunta: ¿en qué glorifica a Dios esto que yo voy a hablar o que voy a responder o que voy a preguntar? Yo creo que es la pregunta más Wow. importante. Y mira, yo soy lo que me encanta debatir, me encanta hacer dialéctica. A mí me encanta eso, entendiendo la dialéctica como el compartir ideas inclusive contrarias. Yo en mis redes sociales, yo creo que alguien se sorprendería porque yo sigo a gente con la que no comparto la mayoría de sus ideas. A mí me encanta ver el otro lado. ¿Sí? Me encanta, por ejemplo, leer a Nietzsche, leer a Marx, ¿cierto? Leer a Kant, leer personas Claro. que no piensan como yo o que no pensaron históricamente como yo. ¿Cierto? Para ver cómo yo puedo desde adentro desarmar sus ideas, pero yo creo que es un acto de amor para poder comprender y validar el otro, y cómo inclusive el enemigo se mueve detrás de todas esas ideas, ¿no? Porque cuando uno lee, Claro. por ejemplo, en estos días estaba leyendo Mi lucha de Adolf Hitler, y no es por Wow. justificarlo, pero cuando nosotros vemos la crianza y el comportamiento de Hitler en sus primeros años, cómo lo crió su papá, uno da cuenta, oye, este tipo realmente sufrió, tuvo una infancia difícil, ¿cierto? Fue Sí. acosado, hay ciertas cosas que quizás yo tengo que ni siquiera me he dado cuenta, está bueno ver el otro lado. Entonces, Claro. cerrando un poco la idea, yo creo que he aprendido este último año específicamente, a decirle al Señor enteramente, porque es que creo que un principio teológico importante es que estamos creados para glorificar al Señor. Creo que lo más Amén. importante, mucha gente cree que lo más importante es el cielo, es ganar la salvación, pero eso sigue siendo muy antropocéntrico. Lo más importante no es el Claro. cielo, lo más importante es glorificar al Señor. Y esa relación con el Padre, conocer al Señor de manera íntima, ese amor genuino que pone el Espíritu Santo en nosotros, es lo que nos lleva a accionar, y tú descansas porque ya el Señor hizo. ¿Sí? Y todo lo que a nosotros nos corresponde ya si Dios nos dio la salvación, todo lo demás es ganancia. Inclusive el Señor Amén. se gloría y nos usa para su gloria, y gloria a Dios por eso. Eso es lo más importante. Y cerrando y matizando la idea es eso, hermana. Yo creo que cuándo guardar silencio, cuándo no guardar silencio es un ejercicio diario para los que tenemos cierto tipo de Totalmente. temperamento, ¿cierto? A mí me gusta definir eso, ¿no? Temperamento y distinguirlo de carácter. Porque a veces nosotros creemos que cuando nosotros hablamos mucho, alzamos la voz, tenemos gran carácter. No, tenemos un carácter débil porque no alcanzamos a regular nuestro temperamento. Pero una persona como Jesús, que tiene el carácter de Cristo, por eso muchos escritores hablan del carácter de Cristo, porque ante las circunstancias él se mantenía. Su temperamento no se iba, su carácter le alcanzaba para apaciguar. Entonces yo a veces perdía los estribos muchas veces en mis conversaciones, en mis relaciones interpersonales también, y yo aprendí lo que yo voy a decir, la conversación que yo voy a tener, la invitación que yo voy a aceptar, es para la buena obra, esto glorifica al Señor. Si nos hacemos esa pregunta más seguido, yo creo que va a ser muy importante, y vamos a saber cuándo es guardar silencio y cuándo realmente presentar defensa y cuándo destruir especulaciones. Excelente tu respuesta, me encanta porque creo que es una práctica no solo por la apologética, sino de manera personal. Cada cristiano debería día a día, segundo a segundo, preguntarse si esto que estoy haciendo en este momentito está glorificando al Señor. Esta manera en la que estoy conduciendo, que para los que viven en República Dominicana saben que esto es un caos. Es una prueba de santidad. Entonces, de Amén. verdad, es una prueba de santidad manejar y conducir en República Dominicana. Pero eso es bueno que nos preguntemos. O sea, en este momento que yo estoy conduciendo y tengo que llegar rápido y estoy ya molestándome porque la gente maneja mal, ¿estoy glorificando a Dios en este momentito? Entonces, como que Así en es. ese día a día, hacernos esa pregunta también nos va a ayudar a crecer también más como cristianos y en nuestra santidad, que de eso es que se trata. Esta santificación es progresiva y absolutamente Amén. todo nos ayuda. Amén. Y nos Esa es la vamos a dar realidad. cuenta, y ahí nos vamos, como decía, hay una frase que sí es Luis que me marcó.
nadie sabe lo malo que es hasta que luche Uf, con todas sus, sí, hasta que luche con todas sus fuerzas tratando de hacer lo bueno, ¿cierto? Y decía, así matizaba es. en la Segunda Guerra Mundial, no conocemos el poder del imperio alemán, sino luchando contra él. Eso es importante. Ahí nos damos cuenta de realmente nuestra condición, ¿cierto? Del carácter que debemos de tener y cuán santo y glorioso es Cristo, ¿cierto? Ahí Amén. conocemos mejor a nuestro Señor. Amén, así es. Jonathan, para ir cerrando, ¿cuáles serían esos tres principales argumentos que podemos presentar para afirmar la existencia de Dios? Yo creo que mucha gente, incluso con todas estas ideologías que hemos venido hablando, termina pensando que es que Dios no existe. Mm, Entonces, ¿cuáles son esos tres, o tal vez uno que tú tengas, ok. que tú nos puedas dar, que nos puedan ayudar para en el momento en que alguien nos venga con esa, poder presentar una buena defensa de nuestra fe? Excelente pregunta, gracias. Bueno, quizás más información de esto lo puedes encontrar en quizás mis espacios porque es bastante difícil. Creo que los Sí. argumentos más sólidos los van a encontrar. Para mí los argumentos más sólidos, los tres argumentos más sólidos que me funcionan también mucho a mí es primero las 5 vías de Tomás de Aquino, de Santo Tomás. A pesar de que es católico, mucha gente como que lo desestima, no lo lee porque ay, es católico, Sí, no, pero realmente inclusive tenía mucha aproximación a la sola fide, a la sola escritura. Es muy leído también por los protestantes, pero creo que las 5 vías para la existencia de Dios son muy maravillosas porque hace un recorrido a la ontología del que somos, del ser. Entonces, Tomás de Aquino, cuando tú te aproximas a sus 5 vías, te das cuenta de que hay que hacer una ramificación y hace una especie de antecedentes de los presocráticos, tales de Mileto, Anaxímanes, Anaximandro, Platón, Aristóteles, Sócrates. Entonces él dice, resumidas cuentas, es como, hay una guitarra, ¿cierto? Esa guitarra evidentemente está hecha de madera. Para que alguien haga una guitarra debe haber una persona con una profesión específica que sepa hacer guitarras, un carpintero, ¿cierto? Un herrero claro. no haría una guitarra, ¿cierto? Pero ese Ujú. herrero además también tiene un creador, tiene que tener también un creador que pueda hacer, tenga mejores características que esa persona. Entonces, haciendo esa ramificación y haciendo ese pensamiento lógico así, reduciéndonos atrás, Platón, por eso la filosofía clásica es tan importante para el pensamiento moderno, porque Platón en su tiempo él decía, no, debe haber algo inmaterial que cree y que le dé movimiento a lo material. ¿Sí ven? Eso se conoce como las conversaciones metafísicas. Entonces Aristóteles Ujú. lo matiza más. Debe haber algo inmaterial que cree lo material, que haga un acto puro. Debe haber un momento por la ley de causa y efecto, algo que dé el acto puro de la creación, ¿cierto? Y eso Claro. evidentemente tiene que ser como el que crea la guitarra, que tenga las capacidades que nosotros tenemos, que además sea una causa incausada, y también te puedes aproximar a la argumentación, es muy parecida a la argumentación Calanque de causa y efecto. O sea, Ujú. si nosotros no decimos que hay un ser inmaterial, un motor inmóvil que ha dado movimiento a la creación, nos tocaría decir que venimos de la nada. Y eso en la alta Exacto. filosofía y en el alto pensamiento crítico, la filosofía de las ciencias y el pensamiento ontológico, es que creo que es de las argumentaciones más fuertes. A mí me parece que no, o sea, es indestructible. Ese argumento es Claro. indestructible por Claro, la porque al causa y efecto. final la nada no puede crear la nada. Exactamente. Entonces, es una muy buena manera, creo, excelente manera. Y me encanta que hayas hablado de estos eh, otros pensadores que tal vez no estamos tomando en cuenta simplemente porque son católicos o porque Ujú. van totalmente en contra en muchas cosas a lo que uno cree, pero yo creo que ahí es donde está la riqueza. Hay un artículo, lo he mencionado ya en varios episodios, hay un artículo que escribió Martín Manchego para Coalición por el Evangelio sobre por qué el cristiano debería de leer libros no cristianos. Y ahí él hace para mí es uno de los Mm. artículos más ricos que yo he leído. Él hace toda una exégesis, ¿verdad? Desde por qué necesitamos aprender historia, por qué necesitamos saber cuál es la música que escucha el mundo, qué contiene esa música, cuáles son las películas que la gente ve. Tal vez no verlo, porque hay cosas que uno tiene que guardar su corazón y sus ojos, pero uno tiene que conocer de la realidad del mundo para poder presentarle el evangelio de una manera que lo puedan entender. Entonces me encanta que hayas hablado de estos otros pensadores que definitivamente Sí. yo misma no lo había contemplado.
porque definitivamente uno simplemente piensa como, no, si es católico va totalmente en contra de lo que yo creo y pienso, entonces no lo voy a consumir. Entonces, qué bueno Sí, que mencionaste eso, porque nos ayuda también a pensar que cómo estoy educando e informando mi mente para sacar las conclusiones que estoy sacando. excelente. Entonces, Así es. me Bueno, encanta San eso. Agustín también dentro del círculo de cierta manera también reformado y protestante es bien leído, es muy recomendable también leerlo. Y ese es el primer argumento. El segundo que a mí me parece que es el que más funciona, más me funciona sobre todo para los jóvenes cuando me invitan a iglesias o a colegios cristianos, es el argumento moral. Porque mira, y te lo resumo muy práctico, este, si no existe un legislador moral, ¿cierto? Si no existe un Dios trascendente que defina qué es lo bueno y qué es lo malo, nosotros de manera natural o lógica no podemos definir qué es bueno y qué es malo. Mucha gente dirá, Eso ay, es no, así. pero es que es una construcción social. Sí, espérate, pero es una respuesta epistémica. ¿A qué me refiero? Damos respuesta de cómo funciona, cómo ha trascendido durante el tiempo. Nosotros definimos en algún momento el punto de la historia, pero no su ontología, no el origen o la validez del por qué es bueno y por qué es malo. Entonces, necesitamos un Dios trascendente o un ser trascendente, perdón, que nos pueda definir qué es eso, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y a partir de ahí, nosotros ir definiendo y dándole ciertos matices. Ese me parece que es el más persuasivo para los jóvenes, porque es verdad. Yo siempre le pregunto, Claro. hace un tiempo tuve una conversación con un satanista y yo le pregunté Wow. eso. Yo le pregunté, le dije, ok, ¿y tú validas un mundo espiritual? Y me dijo, sí. Bueno, ¿y a qué le llamamos bueno y a qué le llamamos malo? Él se hizo pelota, él se hizo como que es la primera vez que se lo planteó. Entonces yo lo llevé, mira, le hice un resumen histórico, nosotros, de ahí nació el derecho, los derechos internacionales, nos toca asumir un legislador mayor. Ese me parece que es el más persuasivo, bueno, explicándolo un poquito más ampliamente. Y el tercero, para finalizar, que me parece contundente dentro de la disciplina histórica, dentro de la academia, dentro de la alta filosofía, de la filosofía de las ciencias, es el caso de los hechos mínimos de la resurrección. Mira, por como dice Pablo, si Jesucristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Sí, y esa misma lógica, si En nosotros la vano es aplicamos nuestra y fe. decimos, si Claro, Jesucristo resucitó, entonces nuestra fe no es vana. ¿Cierto? Exacto. Y aparece alguien que se claro. llama Gary Habermas. De hecho, la apologética del siglo XX y del siglo XXI se ha ido girando alrededor de la historia, de la historicidad del cristianismo, porque aparece el método histórico después del protestantismo, después de la reforma, se usan elementos más humanistas para interpretar la escritura, entonces se crea, se crea el método histórico, se crea el método crítico, y con el tiempo se fue desarrollando eso, ¿cierto? Ya había argumentación, ya había bastante filosofía, pero falta un hecho histórico que fundamente nuestra fe. Y este Gary Habermas, bueno, lastimosamente su contenido no está mucho en español, aunque yo tengo algunos libros que escribió que se tradujeron al español completamente libre, los puedo compartir. Él cogió así Ay, sí, básicamente, porfa. bueno, están los teólogos liberales, están los teólogos cristianos, están los eruditos históricos que ni agnósticos, están por acá los estudiosos del hebreo, de los judíos. Básicamente aquí está toda la alta academia del Nuevo Testamento. Bueno, ¿en qué crees tú? Bueno, yo creo que Primera de Corintios y Segunda de Corintios son cartas históricamente confiables, Gálatas también, Hechos y el libro de Lucas, listo. Esos libros vamos a cogerlos como hechos, virtualmente todos creen en ellos. Todo el mundo dice sí, son hechos verificables, son hechos, ni siquiera son hipótesis, son libros históricos, escritos por Pablo, listo, son hechos. Bueno, entonces yo con estos libros que yo tengo acá, miren la genialidad de Gary. Gary Habermas dice, como todos estos libros que realmente todos reconocemos que son hechos históricos, entonces yo con estos libros voy a demostrar la resurrección que vivió un tipo que se llamó Jesucristo de Nazaret, ¿cierto? Que murió por crucifixión y que resucitó. Y me parece que históricamente es muy robusto, porque el tipo ha Claro. analizado más de 4.000 documentos científicos interdisciplinarios, además de eruditos, creyentes, no creyentes, agnósticos, liberales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este momento él tiene todo un caso, ese libro lo publica creo que a principios del otro año, un libro más de 800 páginas, dijo que iba a concretar, aunque ya ha sacado una serie. A mí me parece que en este momento, según la metodología histórica actual que ella aplica a que un hecho es hecho si tiene fundamentación, si está bien fundamentado, si es la mejor hipótesis presentada. Tiene una serie de 7. La Alta Academia define 7 hechos o 7 características para un hecho histórico. El Jesucristo histórico de Gary Habermas, como hechos mínimos, lo sustenta, y alguien que quiera desbaratar ese argumento tiene que estudiar más o presentar una respuesta más plausible que la que presenta Gary Claro. Habermas. Gary Habermas lleva 30 años de trabajo, entonces hasta que no puedan derrumbar el argumento de los hechos mínimos,
pues me parece que es el mejor argumento hasta el sol de hoy. En la alta academia, yo creo que es una apuesta segura. A mí cuando me invitan que a debatir, bueno, yo muy poco, pero sí he ido en algunos momentos cuando veo que el espacio es apropiado, pero cuando yo voy a eso, porque, y resumo esto, que esto es muy importante, es lo más importante creo que de los argumentos. Nosotros no podemos ni demostrar ni negar la existencia de Dios. A lo sumo podemos nosotros presentar que es lógicamente posible. Porque mucha gente cree que nosotros, mira, si nosotros podemos demostrar algo sobrenatural, ya no dejaría de ser sobrenatural. Ya dejaría de ser sobrenatural, claro. Sí, por la misma lógica. Entonces nosotros no podemos demostrar un plano superior a nosotros porque ya estaríamos nosotros diciendo que ese plano ya existe, entonces ya no estamos demostrando nada. Nosotros con la argumentación nosotros dejamos, insisto, es que Dios lo hizo todo tan perfecto, hermana. Nosotros dejamos la pelotica en la cancha, porque es que el Señor tiene justo juicio, el Señor tiene todo de manera providencial. Por eso los cristianos nos derramamos el corazón confiando en la soberanía del Señor. El Señor en su divina providencia, en su soberanía, por eso es importante conocer teología, tiene todo estructurado, ya está todo planeado. Nosotros hacemos el ejercicio por amor, pero el Señor ya tiene todo planeado. Entonces, Él no se revela su ocultamiento divino por un propósito y tenemos que respetar ese propósito. Y a pesar de que todas las ciencias humanas se han dispuesto a tratar de encontrarlo, Él está oculto por una razón, ¿cierto? Como dice su palabra ahí en Colosenses, para que descubran, el Señor es maravilloso para que descubran los misterios de Dios. El Señor tiene sus misterios revelados y su presencia y su salvación es para los que el Señor predestinó, para la gloria del Señor. Así es, wow, excelente. Jonathan, de verdad me ha encantado conversar contigo acerca de apologética. Solamente quisiera saber, yo que estoy ahora que quiero saber más, ¿cómo puedo encontrar tus cursos? ¿Cómo me puedo entrenar mejor para mí misma? No, como hablamos al principio, no para defender hacia afuera, sino para afianzar más mi fe. Cuéntame un poquito de cómo logramos eso. Buenísimo. Bueno, gracias por la pregunta. Y bueno, aquí aprovecho y tiro Bueno, en este momento yo generalmente cada 2-3 meses, dependiendo de mi tiempo, porque yo vivo un poquito como ocupado, saco un curso de apologética, introducción a la apologética, muy básico, porque realmente introducción a la apologética me toca hacer como una regresión a los fundamentos teológicos. Entonces yo tengo 2 cursos. Un curso de 3 meses de fundamentos teológicos para que después de estar bien fortalecido teológicamente puedas hacer la introducción a la apologética. Porque la apologética es alta teología. Es primero conocer fundamentación teológica y después hacer apologética, ¿cierto? Después tener esa rama y esa ramificación de apologética. Entonces yo tengo un curso que empieza el 1 de noviembre de fundamentos teológicos de 3 meses. Ya recién abrí y ya se acabaron, gracias a Dios se acabaron pues los cupos. Yo siempre abro un cupo de 50 personas para poder aprovecharlos, conocerlos, fortalecerlos. Claro, excelente. Ya se cerró el cupo lastimosamente, pero creo que en diciembre en vacaciones voy a lanzarlo nuevamente. Y también tengo un curso gratis. Eso es otra cosa porque quizás, como hablábamos previamente, yo tengo un curso gratis más o menos de 4 módulos en mi página web que se llama www.clubdeapologetica.com. Ahí lo encuentran completamente gratis de 3 sesiones para que ustedes se introduzcan ahí, entiendan su importancia dentro de la escritura, importancia histórica. Es un abrebocas. Y luego, si quieren, pues pueden hacer los cursos de fundamentación teológica, o si ya están un poquito ya más maduros en su teología, pueden inclusive directamente hacer de introducción a la apologética. Ahí está todo el pensum en mi página web, todo el contenido que más o menos van a mover de manera panorámica, y para la obra del Señor, para la gloria del Señor, me ha proveído también de muchas personas que les interesa, me abre estos espacios de estar contigo, como te digo, es mucha honra para mí estar contigo, y bueno, gracias al Señor para servirles, hermanos. Yo más o menos me manejo en todas las redes, pero la que más me gusta por la interacción con el público es Instagram. Ahí en Instagram me pueden mandar un mensaje. Claro. Es la más práctica. Sí, definitivamente. Bueno, ustedes saben que todos los episodios del podcast están linkeados a un blog en la web. Entonces, cuando usted haga clic aquí debajo, si está viendo aquí en YouTube, va a encontrar los enlaces de todo lo que se ha hablado aquí, tanto de los libros que Jonathan hoy nos ha compartido, que vas a tener que pasarme todos esos enlaces, y también de la página web de Jonathan para que puedas encontrar toda la información si te interesa seguir aprendiendo más de apologética. Jonathan, gracias de nuevo, de verdad. Este espacio está abierto para ti. Creo que hay muchísimo más que pudiéramos hablar, así que
Vamos a seguir en contacto para ver, se me ocurrieron otras ideas de algunos podcasts que podemos grabar, así que ya tú sabes. Para servirte y bueno, un abrazo a ti y a todo tu equipo de trabajo. Estoy enteramente a tu disposición. Lo que necesites de verdad, hermanita, es un honor y espero visitarte en enero. Tengo un viaje planeado a República Dominicana. Muy Entonces bien. espero conocer a mis hermanos, a la iglesia, a tu iglesia, la IBI y a algunos hermanos que sí. he tenido el placer de conocer que han venido a visitarme aquí a Valledupar, Colombia. Ay, sí, ahí hay parte de mi corazón que fue y te conoció. Así es. Así que gloria a Dios, aquí te esperamos con los brazos abiertos, ya lo sabes. Claro que sí. Bueno, a ustedes, gracias por mirar hasta aquí. Yo sé que se corrió un poquito de tiempo, pero la verdad es que la conversación valió completamente el tiempo invertido. Si estás hasta aquí, recuerda que nos puedes escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, cualquiera que sea tu plataforma de streaming favorita. Y también recuerda que puedes encontrar los recursos en macielmateo.com/podcast. Ya saben, esto es todo por esta semana de Redes con Valor. La próxima semana voy a conversar nada más y nada menos que con Charvela de Salcedo. Y tenemos un súper tema que se los voy a dejar de tarea para que vean el video o escuchen el podcast. Así que nada, será hasta una nueva entrega de su podcast Redes con Valor. Bye.